Vamos a desarrollar un tema hoy muy interesante, que es los neurotransmisores, cómo se comportan en nuestra salud mental y cerebral. Como datos curiosos, vemos que el cerebro está constituido por 100.000 millones de neuronas, que representan un ensamblaje de cables en todo nuestro cerebro, con una longitud de unos 180.000 kilómetros. Con estas conexiones podríamos dar la vuelta a la Tierra 10 veces. Fijaros, cada segundo perdemos una neurona. Se pierden 3.600 neuronas en una hora. Y en una jornada completa estamos hablando de que perdemos 85.000 neuronas. Es decir, que en esta hora que vamos a estar aquí todos juntos, vamos a salir de este seminario con una pérdida de 3.600 neuronas. La superficie de la capa fosfolipídica que forma el cerebro, porque el cerebro básicamente es grasa, son fosfolípidos, son cerebrósidos, son esfingolípidos, y esta capa grasa ocuparía aproximadamente unos 25.000 metros cuadrados, lo que sería un equivalente a 4 estadios de fútbol. Bien, este va a ser el esquema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Entonces vamos a ver primero las bases fisiológicas del funcionamiento del cerebro y tendríamos las moléculas de las emociones. Sabemos que por un lado tenemos el hipotálamo con el núcleo arqueado, el núcleo paraventricular y todo lo que es la información, toda la transducción sensorial y la neurotransmisión entra a través del hipotálamo, llega al núcleo paraventricular y es aquí donde hacemos contacto con la rama simpática, con el simpático. Sabéis que el sistema nervioso neurovegetativo está formado por el simpático y el parasimpático, que es el opuesto. Pues bien, la rama simpática va a utilizar como neuromediadores la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, y para fabricar estos neuropéptidos necesitamos un aminoácido precursor, que sería la tirosina y la fenilalanina. También sabemos que a través de la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina, esto nos va a activar la acción, la motivación, el proyecto, el deseo, la sensación de placer, la agresividad, depende precisamente de estos neuropéptidos o neurotransmisores cerebrales. Por otro lado tendríamos la rama simpática, donde los neuromediadores serían la acetilcolina, la serotonina y el GABA, el ácido galma-aminobutírico, que también le conocemos con el nombre de Valium natural. Pero para fabricar, para producir estos neuromediadores, necesitamos también moléculas precursoras, como es por ejemplo la colina, que la podéis encontrar en la lecitina de soja. Para la serotonina necesitamos el triptófano, y para el GABA pues necesitamos también la glicina. Hay un alimento que se consume diariamente en la nutrición, en la alimentación habitual, que es el huevo. Sabéis que el huevo tiene unos 600 a 700 miligramos de colina, y la colina estimula, da lugar a la acetilcolina, y la acetilcolina va a ser el neuropéptido o neuromediador del sistema nervioso parasimpático. Bien, a través de la acetilcolina, la serotonina y el GABA, pues conseguimos la relajación, la paciencia, la armonía de la calma, el sueño, a través de la serotonina. Y esto pues, nos va a regular el comportamiento y la motivación. También recordar que la memoria, el aprendizaje, necesitamos para mejorar la estructura del cerebro, que es el hipocampo, necesitamos la acción de la acetilcolina, la serotonina y el GABA. Por eso, cuando alguien está nervioso, no hay forma de que se concentre directamente en el estudio. O si tiene un examen y está nervioso, pues no llega a expresar de forma adecuada lo que sabe. Recordar que el hipocampo es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo la tenemos en la corteza cerebral. Bien, vamos a ver lo que es la estructura horizontal del cerebro. Por un lado tenemos el hemisferio izquierdo,
que se encarga del lenguaje, del pensamiento racional y verbal, del análisis, de la objetividad, es el pensamiento lineal y lógico, es la competencia gramatical y matemática, el cerebro izquierdo, el ánimo, y es el cerebro masculino. El hombre es más racional y la mujer es más intuitiva. Si tenemos una función exagerada del hemisferio izquierdo, uno pues se vuelve brusco, va a ser frío, escéptico, crítico, materialista, acumulación con tendencia a acumulación de bienes materiales. Por otro lado tendríamos el hemisferio derecho, donde predomina más los impactos de la imagen, pensamiento irracional no verbal, la síntesis, la subjetividad, la intuición, por eso el cerebro derecho es más femenino, la mujer es más intuitiva. Si la función está exagerada, pues esto va a afectar al mantenimiento de la dependencia, a perder la estructura, a disminuir las cualidades de relación en sí mismo, disminución del sentimiento de seguridad. Todo esto depende de estas partes concretas del cerebro. Entonces podemos decir, fijaros que el hemisferio izquierdo habla, pero no ve, y el hemisferio derecho ve, pero no habla. Cuando todo está en armonía, dos hemisferios que están equilibrados, el lenguaje del espíritu equilibrado, las moléculas mensajeras equilibradas, todo esto va a mejorar el comportamiento y el equilibrio del día a día. Bien, en el cerebro también tenemos sistema inmunológico y vemos que ya en el 1920 ciertos biólogos consiguieron diferenciar al microscopio tres tipos de células gliales: los astrocitos, que los veis ahí en la parte central, los oligodendrocitos, que son estos, las células microgliales, que son realmente las que generan radicales libres y las que se comportan con una acción inmunológica. Pues vieron que Einstein tenía una cantidad más superior de lo habitual de este tipo de células microgliales. O sea, todo el mundo pensaría, pues lo lógico sería que tuvieran más neuronas y eso te daría más inteligencia. Pues no, todo interactúa como un conjunto y en concreto en Einstein detectaron que tenía un valor mucho mayor de células microgliales que de neuronas con respecto a otras personas. Bien, y yo os preguntaría, ¿cuántos sentidos tenemos? ¿Alguien me podría contestar cuántos sentidos tenemos? 6. 6. Parece que hay unanimidad en 6 sentidos, ¿no? Pues vamos a ver que tenemos 9 sentidos. Hay 9 sentidos. Tenemos los que conocéis, los 5 que me habéis dicho por ahí: olfato, oído, tacto, gusto y vista, que son externos, pero también tenemos sistemas internos, como es el sistema inmune, es un sentido. Y fijaros, y esto es muy importante, yo os voy a ir diciendo de lo que estoy hablando, cosas que tenéis que matizar y que quiero que grabéis en la memoria. El sistema inmunológico es el único de los sentidos que se comunica con todos los sentidos del organismo. Y ahora veremos por qué. El sistema interoceptivo, sistema que mide la homeostasis, mide el nivel de glucosa y es el segundo sentido interno y también comunica con el resto de los sentidos. El pensamiento también es otro sentido. Las emociones también percatan peligro y es también otro sentido. Los sentidos nos sirven fundamentalmente para percatar el peligro. Los ojos, pues cuando ven un león, ¿qué sucede? Hay que correr y se activa directamente el sistema inmunológico. Si escuchamos un ruido peligroso, nos pone alerta y también se activa de nuevo el sistema inmunológico. Pero fijaros, cuando alguien se imagina un peligro, eso también activa el sistema inmunológico y ahora vamos a ver qué es lo que sucede con eso. El peligro virtual, que a veces tenemos, porque nos imaginamos ciertos peligros,
emociones o pensamientos, también van a activar el sistema inmune. Sabemos que una bacteria puede activar directamente y muy rápido el sistema inmunitario, pero este peligro virtual, estos pensamientos que a veces tenemos, pues también pueden activar de una forma más lenta, más suave el sistema inmunológico, y esto pues con el tiempo nos puede llevar a que un problema que tenemos en la cabeza que no conseguimos resolver, pues va a activar el sistema inmune de forma repetitiva y reiterada, y esto va a dar lugar a lo que se llama inflamación de bajo grado, y esto puede producir hasta cáncer y muchos problemas de tipo neurodegenerativo y patologías inmunes. ¿Por qué? Porque si el sistema inmune lo tenemos activo durante mucho tiempo, aunque sea de forma suave, es lo que el doctor Barry Sears decía, inflamación silenciosa, que es la inflamación de bajo grado, pues eso llega a perturbar el equilibrio del sistema inmunológico y esto puede afectar al buen funcionamiento del mismo, y esto nos puede provocar, entre otras cosas, patologías de tipo cáncer o patologías de naturaleza inmunológica. Entonces, recordar que tenemos 9 sentidos y que todos los sentidos están comunicados, y que si tú te inventas el peligro, ese peligro virtual va a afectar al sistema inmunológico, y ese es el mecanismo por el cual pues todo el mundo sabe que los problemas de tipo nervioso o psicoemocional bajan las defensas y pueden provocar distintas patologías que sufrimos y padecemos en la actualidad. Bien, vamos a ver también qué es la barrera hematoencefálica. Es la barrera que permite el paso a través de esta barrera, a través de la sangre, permite el paso de glucosa, de aminoácidos, de hormonas, liposolubles, permite el paso del CO2, el bicarbonato le cuesta mucho más trabajo pasar, y sabemos que esta barrera es impermeable a muchas sustancias, a muchas macromoléculas que podrían perturbar el equilibrio biológico de nuestro cerebro. Y fijaros que yo pongo ahí impermeabilidad. En la actualidad se ha visto que el estar hablando por teléfono móvil durante 1 hora aumenta la permeabilidad de esta barrera hematoencefálica, y esto puede permitir el paso de sustancias tóxicas que en condiciones normales no pasarían, o de virus o de bacterias que pueden ir vehiculizados a través de la sangre. Entonces, cuidado con el teléfono, que puede aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Bien, la neurona, pues como sabéis, tiene el cuerpo de la neurona con las dendritas, los axones. Hay cosas que pasaré rápido porque las doy un poco ya por sabidas. Y en la neurona, que es la unidad funcional del sistema nervioso central, encontramos que es una célula excitable a través de los canales iónicos, y es una célula también secretora a través de los neuropéptidos o neurotransmisores cerebrales. Entonces, en la neurona encontramos un polo receptor de mensajes aferentes, por donde llega la información, y a través del axón tenemos un polo emisor, por donde producimos o fabricamos los neuropéptidos o neurotransmisores para que haga contacto directo con la otra neurona. Bien, decíamos que la membrana de las neuronas pues contienen también fosfolípidos. Esto da fluidez a la membrana. Contiene también colesterol. Por cierto, ¿sabéis cuáles son las 2 grasas más importantes del cerebro? El colesterol. ¿Y la segunda? Omega 3. Omega 3. Pero dentro de los omega 3... DHA, eso es. Entonces, las 2 grasas más importantes del cerebro son el colesterol. Por eso el colesterol no es una cosa mala, no es una molécula mala. Y de hecho, la vida no sería posible sin la presencia del colesterol. Gracias al colesterol mantenemos el citoesqueleto de nuestras neuronas, y gracias al omega 3 DHA mejora la función cognitiva cerebral. También tenemos glicolípidos, con esos cerebrósidos, esos gangliósidos. Esta sería la estructura compleja de la membrana neuronal, y entonces aquí vemos que podemos tener señales eléctricas
que están vehiculizadas a través de los canales iónicos, donde viene el calcio, el magnesio, a través de los potenciales de acción. O sea que las neuronas no solamente se comunican vía neurotransmisores, sino también de forma eléctrica a través de estos canales iónicos. Aquí tendríamos un terminal presináptico, donde vemos las mitocondrias, vemos también los neuropéptidos que por exocitosis se van liberando y hacen contacto con el terminal postsináptico para regular esa neurotransmisión cerebral. Bien, entonces ahora hemos visto un poco las bases fisiológicas, ahora vamos a ver los neurotransmisores. Dentro de los neurotransmisores encontramos derivados de aminoácidos, como son las catecolaminas, la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, que derivan de la tirosina. Después tendríamos las indolaminas, derivadas del triptófano, como es la serotonina y melatonina. Y después tendríamos los aminoácidos, como aminoácidos excitadores, que son el aspartato, el glutamato, y los que son inhibidores, que todos los conocéis, el ácido gamma-aminobutírico, que también le conocemos con el nombre de Valium natural. Y después tenemos la acetilcolina, que es el neuropéptido o un neuromediador del sistema nervioso neurovegetativo parasimpático. Sabéis que el exceso de simpático nos destruye y el parasimpático nos repara. El huevo pues sería un buen alimento. Sabéis que los huevos empiezan por una numeración alfanumérica. Hay que elegir los huevos que empiezan por el 0, porque esos son huevos que tienen una composición química muy distinta a los huevos que proceden de granja. Son gallinas que están al aire libre, que comen verde, entonces son más ricos en omega 3 y son más ricos también en esta sustancia fosfolipídica que nos llevaría a la acetilcolina. Bien, y después dentro de los derivados de los aminoácidos tenemos la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Entonces la dopamina es el neuropéptido o neurotransmisor que nos da el impulso, la fuerza, la vitalidad, las ganas de desarrollar proyectos, todo eso es dopamina. Después vendría la noradrenalina, que sería el acelerador, esto sería el paso a la acción, y también la búsqueda de la recompensa. Y después de la noradrenalina vendría la adrenalina. Bien, pues ¿cómo se producen, cómo se fabrican estos neuromediadores? Pues sabemos que a partir de la tirosina, que debe de entrar a través de la nutrición, a través de la alimentación, pues la tirosina, que forma parte de esos alimentos proteicos, a través de una serie de cofactores, como es la vitamina B3, el hierro, se transforma en dopa. Y a partir de B2, B6, magnesio y zinc, se transforma en dopamina. Y gracias a la vitamina C y el cobre, se transforma en noradrenalina y adrenalina. Y aquí tendríamos el ácido vanilmandélico, que es el metabolito que aparece cuando se metaboliza la noradrenalina y la adrenalina. Entonces recordar que la tirosina es el aminoácido precursor de dopamina, noradrenalina y adrenalina. Bien, en situaciones de déficit de dopamina, si no aportamos a través de la nutrición, de la alimentación, aminoácidos como es la L-fenilalanina y la tirosina, que puede ser muy típico en vegetarianos, pues entonces vamos a tener niveles bajos de esa tirosina y no vamos a poder fabricar la dopamina. Pero también, si tenemos un problema de inflamación intestinal, pues a nivel intestinal, si hay un problema de inflamación, no absorbemos bien la dopamina. El Parkinson, pues sabemos que muchos pacientes tienen un déficit de una enzima que es la tirosina hidroxilasa, y esto pues dificulta el paso a la L-dopa, y esto puede provocar con el tiempo un problema de Parkinson. Pero también para que la tirosina o la fenilalanina se puedan convertir en dopamina, necesitamos que esté presente ahí el hierro. El hierro, si está en unos niveles bajos, pues no actúa como cofactor de paso de la tirosina a producirse dopamina a nivel cerebral. Recordar que hay toma de anticonceptivos orales que pueden dificultar
la absorción de la vitamina B. El estrés también excreta y elimina a través de la orina hasta 4 y 5 veces más magnesio. Y el déficit de secreción de dopamina también puede estar provocada en personas que son grandes fumadoras y también la inactividad física. Bien, después entraríamos en los neurotransmisores que tienen que ver con la serotonina y la melatonina. Son las llamadas indolaminas, cuyo aminoácido precursor es el triptófano. ¿Qué efectos tiene el triptófano a nivel general o a nivel central? Pues vemos que a nivel periférico tiene efectos cardiovasculares, efectos sobre la musculatura lisa, es decir, aumenta la motilidad intestinal, mejora también las contracciones del útero y de los bronquios, y a nivel central, es decir, a nivel cerebral, pues se encarga de la regulación del sueño, del humor, de la termogénesis, sobre todo por la noche, y también regula el apetito. Ese es el motivo por el cual muchas personas que tienen niveles bajos de triptófano y consecuentemente no tienen suficiente serotonina, tienen esa compulsividad por la comida. Sabéis que ¿cuántos cerebros tenemos? En términos de serotonina, 2 por aquí, 3 por ahí, 3. Tenemos 3 cerebros, efectivamente. El cerebro 1, que tenemos alojado en el cráneo, es responsable de la formación y producción del 5% de serotonina. El cerebro 2, que tenemos alojado en el plexo solar, en el área digestiva, es el responsable de la producción del 80% de serotonina. Y el cerebro 3 es la piel. Nosotros, antes de ser pluricelulares, éramos monocelulares, y en la membrana de la célula fabricábamos los neurotransmisores. Pues bien, el 15% de la serotonina total del organismo la producimos, la fabricamos a nivel de la piel, que es el tercer cerebro. Fijaros que de cada 10 mensajes que se establece entre el cerebro 2, alojado a nivel intestinal, y el cerebro 1, 9 mensajes los envía el cerebro 2 al cerebro 1 y un mensaje el cerebro 1 al cerebro 2. Es decir, que la información es somatopsíquica y no psicosomática. Es como si estuvieran hablando por el WhatsApp, pues uno envía 9 mensajes mientras el otro recibe un solo mensaje. Entonces, 3 cerebros, piel, aparato digestivo y la masa encefálica. Bien, entonces vamos a ver cómo el triptófano es el precursor de la serotonina. Tiene que entrar también a través de la nutrición, a través de la alimentación, y necesita también una serie de cofactores como es la vitamina B2, la B3, el hierro, que se transforma en 5-hidroxitriptófano, y a través de estos cofactores B2, magnesio y zinc se transforma en serotonina, y esto da lugar a la N-acetilserotonina, que posteriormente, por una serie de procesos bioquímicos denominados de metilación y acetilación, en la glándula pineal se biotransforma en melatonina. Por cierto, recientemente han descubierto cuál es la molécula final que nos hace regular el equilibrio del sueño, y no es la melatonina. Todo el mundo pensaba que era la melatonina, es la valentonina. Pero la valentonina viene de la melatonina, del metabolismo de la melatonina. O sea que algo tiene que ver también la melatonina. Bien, el triptófano, fijaros, corresponde al 1% de los aminoácidos totales. El triptófano es destruido por el calor intenso. Este es el motivo por el cual, si hacéis barbacoas o ponéis carne a la plancha o lo sometéis a un proceso de cocción muy intenso, pues que sepáis que el triptófano puede ser destruido a través de cocciones o temperaturas prolongadas. En caso de estreñimiento, sabéis que hay personas que comen demasiado deprisa, llegan residuos o fragmentos proteicos de alimentos que no se han digerido bien, y esto puede contener triptófano, y en situaciones de estreñimiento pues generan una sustancia aromática que es el indican, y esto indicaría que produce una perturbación en el equilibrio de la flora intestinal.
También sabemos que el triptófano entra en competición con la tirosina. Ahora veremos después la cronobiología de los neurotransmisores y veremos que la tirosina pues hay que aportarla sobre todo por la mañana. Habéis oído que en la actualidad hay muchos problemas de fracaso escolar, niños que tienen fracaso escolar. Pues muchas veces son niños que no van bien desayunados al colegio, porque para fabricar dopamina necesitamos un aporte proteico que contenga la L-tirosina, que en presencia del hierro se transforme en dopamina. Y esto hace que el niño, si va mal desayunado, pues está presente en el aula, pero está ausente en las explicaciones que da el profesor. Entonces vemos cómo la nutrición, la alimentación juega un papel importante y por la mañana en los desayunos deberíamos de integrar de alguna forma una carga proteica entre 30 o 40 gramos. Bien, el triptófano plasmático libre, el triptófano tiene que pasar la barrera hematoencefálica, es decir, que para que pueda entrar a través del cerebro tiene que estar en forma libre, porque el triptófano va de alguna forma unido a la albúmina. Y sabemos que los aminoácidos ramificados, la isoleucina, leucina y valina, hacen competencia, y veremos que esto es un recurso terapéutico que vamos a utilizar después para los casos de exceso de serotonina. Hacen competencia con los transportadores del triptófano. Bien, también sabemos que existen ciertos cofactores, como hemos dicho, B3, B6, el cromo, muy importante el cromo, mejora la sensibilidad de los receptores de insulina, y esto mejora también la sensibilidad de los receptores de la serotonina. Sabéis que para que entre bien el triptófano al cerebro necesitamos insulina, y la insulina se estimula con los hidratos de carbono. Veremos también que lo vamos a utilizar como recurso terapéutico en muchas ocasiones para aumentar el nivel de serotonina. Pero también necesitamos magnesio, omega 3, que dan esa fluidez a la membrana neuronal. Bien, entonces un déficit de triptófano que lo podemos encontrar en vegetarianos o en dietas muy estrictas, por trastornos en la absorción, como trastornos digestivos, el estreñimiento crónico. También en personas que tienen un déficit de cofactores debido a la toma de corticoides. Los corticoides gastan y consumen vitaminas del grupo B. El alcohol reduce sensiblemente la vitamina B1. El estrés excreta y elimina a través de la orina hasta 4 y 5 veces más magnesio de lo habitual. Y los síndromes inflamatorios y la obesidad pues pueden ser causas de que no entre de forma adecuada el triptófano a través del intestino. Bien, la melatonina, pues como sabéis, se produce una hora después de la puesta al sol. Empezamos a fabricar la melatonina, poquito a poco va aumentando, en un momento determinado se transforma en esa valentonina y esto nos induce de alguna forma el sueño. Es muy importante para regular el biorritmo de la persona. Sabéis que el biorritmo está formado por un lado por el cortisol, y por otro, que es lo que domina durante el día, y por el cortisol durante el día y la melatonina por la noche. El rey del biorritmo es precisamente la melatonina. Esto es muy importante porque recientemente han dado un premio Nobel a un grupo de investigadores con esto del biorritmo y dicen que casi todas las enfermedades que sufrimos y padecemos en la actualidad tienen que ver con una pérdida del biorritmo. Por ejemplo, las enfermedades de naturaleza autoinmune tienen adelantado el biorritmo de la melatonina y las personas con depresiones o con problemas también de cáncer lo tienen retrasado. Y eso, pues como ya se sabe que es así, se puede jugar dando la melatonina a una hora determinada u otra. También algunos autores dicen que tiene un efecto antimigrañoso. Ahí tenéis la glándula pineal. Bien, la síntesis de melatonina, pues ya la hemos visto antes, a partir del triptófano. Y esta es la cronobiología de los neuromediadores. Por la mañana hacemos el pico de dopamina, que es el proyecto, el despertar físico y psíquico.
y estos serían los neuromediadores del despertar. Por la tarde tenemos el pico de la serotonina entre las 16 y las 17 horas, que es el freno. La serotonina frena el exceso de actividad del resto de neuromediadores. Y por la noche, a través del sueño, tenemos un pico entre las 2 y las 3 horas, y esto induce esa intensa relajación y un sueño relajado y placentero. Bien, vamos a ver aspectos clínicos. Los efectos de la dopamina. La dopamina, como decíamos antes, estimula la motivación, el placer, la atención, la concentración, el despertar. Por eso necesitamos en ese buen desayuno matinal un aporte proteico y pocos hidratos de carbono, porque si introducimos hidrato de carbono podemos derivar la tirosina a otra ruta metabólica y esto dificultaría la producción de esa dopamina cerebral. Y la serotonina pues, nos ayuda al sueño, el humor, el apetito, la temperatura, el comportamiento. Entonces, en resumen, la dopamina inicia la acción. Es como si tuviéramos el coche, abrimos el coche, la noradrenalina acelera la acción y la serotonina el freno, porque no podemos estar superactivos todo el día. Bien, sabemos que la nutrición, la alimentación juega un papel muy importante en el buen mantenimiento de nuestra salud mental y cerebral, y ya Hipócrates lo decía, si conseguimos dar el alimento correcto y el ejercicio adecuado a cada persona, podemos mejorar sensiblemente toda su salud en general. Fijaros que el Homo sapiens, desde Homo sapiens a la revolución de la agricultura, pasaron 5.000 generaciones para pasar de esta situación a esta. Y solamente en 5 generaciones hemos pasado a esta situación en la revolución industrial. Por lo tanto, hemos pasado de Homo sanus vía Homo obesus a Homo infirmus. Recordar que los genes paleolíticos son los que tenemos en la actualidad y hemos tenido una variación de un 0,01% en estos genes, es decir, casi nada, y esto pues sabemos que si ingerimos ciertos alimentos como el exceso de fructosas, la escasez de antioxidantes, elevada densidad calórica de muchos alimentos, el sedentarismo, el exceso de purinas, ese desbalance entre el omega 6 y el omega 3, el exceso de grasas saturadas, pues todo esto nos lleva a estos problemas de obesidad que consecuentemente nos llevan al síndrome metabólico, y el síndrome metabólico pues, puede ser una de las causas más importantes de muerte por muerte de tipo cardiovascular. Bien, pero en el intestino hemos dicho que es el segundo cerebro y encontramos 100 millones de neuronas con 20 tipos de neurotransmisores y una conexión permanente entre el sistema nervioso intestinal y el sistema nervioso central. Fijaros, cuando decimos que los nervios no son buenos para nada, tampoco son buenos para el equilibrio del aparato digestivo, y el intestino podemos decir que es el basurero de la porquería, pero es el basurero también de las emociones. Entonces vemos que un estrés emocional, miedo, cólera, ansiedad, frustración, aumenta el tono simpático, baja el parasimpático, esto produce un aumento de noradrenalina, disminuye la acetilcolina, esto provoca una disminución del peristaltismo, una disminución de las secreciones y claro, todo esto nos lleva a problemas de digestiones lentas, fermentaciones ácidas, putrefacciones, disbiosis, y esto nos lleva a problemas de estreñimiento con autointoxicación por el propio contenido fecal, con aumento de la permeabilidad del intestino, con reacciones inmunitarias que provocan aumento de radicales libres, y esto nos lleva también a una inflamación intestinal. Una vez le preguntaron a Buda que qué era un hombre sabio, y Buda contestó que un hombre sabio era un hombre que tenía el intestino y el aparato digestivo en perfectas condiciones de funcionamiento, y no se equivocaba, porque si todo funciona bien, los nutrientes llegan de forma adecuada al cerebro, esos neuromediadores llegan de forma adecuada y te hacen tener una mayor capacidad mental.
Por cierto, ¿sabéis que en España, Europa y Estados Unidos está bajando el índice intelectual? ¿Lo habéis oído? El índice intelectual, el QI. Está bajando el índice intelectual en el área europea y americana. ¿Y saben por qué es? Es por el yodo. Entonces sabemos que el tiroides lo controla prácticamente todo en el organismo. Controla la velocidad neuronal, controla las mitocondrias, controla la mitogénesis, controla el corazón, controla también la temperatura corporal. Entonces se ha visto que en España y parte de Europa, pues consumimos a través del agua de bebida, entra cloro, entra flúor, entra bromo y entra poco yodo. Y entonces a la hora de producir hormonas tiroideas, pues en lugar de tener tetrayodotironina, pues tienes tetrafluortironina o tetrabromotironina, pero eso no es hormona tiroidea, eso no tiene el mismo efecto que la tetrayodotironina. Sin embargo, en Japón y otros países del área asiática consumen altas cantidades de algas que aportan yodo, entonces saturan todos los receptores con el yodo y cuando llega el flúor o el bromo o el cloro, pues no encuentra su sitio y entonces no produce este tipo de hormonas anómalas que deberían ser, digamos, activadas por el yodo. Entonces recordar, en países asiáticos cuyo coeficiente intelectual está en este momento en 115 aproximadamente, y nosotros estamos en 95, 94. Bien, pues recordar los lípidos y el cerebro. Fijaros la similitud estructural entre una nuez y un cerebro, prácticamente son muy parecidos, ¿no? Entonces, el colesterol, decíamos antes que demasiado elevado puede ser un factor aterogénico, pero demasiado bajo afecta sensiblemente a nuestra salud mental y cerebral, porque forma parte del citoesqueleto cerebral, y el 30% del colesterol total lo fabrica el cerebro. El cerebro no se fía del hígado, el cerebro fabrica y produce su propio colesterol. Y para ello, pues sabemos que una de las grasas importantes es el omega 3 DHA. Recordar una cosa, fijaros, hace miles y miles y miles de años, ya he perdido la cuenta, la verdad, un volcán, el volcán Boga, empezó a soltar a la atmósfera cenizas y toda la temperatura de la Tierra descendió muchísimo y prácticamente se murió todo el mundo, menos un pequeño grupito que se estima entre 50 a 150 personas, yo esto no sé cómo lo han podido medir, la verdad, en la zona de Tanzania, y empezaron a ingerir pescado azul, y gracias a la ingesta de pescado azul empezamos a desarrollar la capacidad cerebral y el volumen cerebral, gracias al pescado azul, al omega 3 DHA, que empezaron a comer en ese momento. Pero también sucedió otra cosa muy importante, y es que el pescado, como sabéis, contiene yodo, y gracias al yodo se pudo estimular dos genes, los genes del habla, el FOS1 y el FOS2, y gracias a eso empezamos a hablar, gracias al estímulo de estos dos genes del habla. Fijaros lo importante que es la nutrición y la alimentación para todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, tenemos dentro de los omega 3 el ácido alfa-linoleico, que es el jefe de fila de todos los ácidos grasos de la serie omega 3. Cuando hablamos de omega 3 y queremos utilizarlos con un criterio terapéutico, si queremos mejorar la neuroanatomía cognitiva cerebral, vamos a utilizar omega 3 DHA, memoria, atención, concentración. Pero si queremos reducir la inflamación del cerebro, tenemos que utilizar el EPA. El EPA tiene un efecto antiinflamatorio muy potente a través de las protectinas, a través de las resolvinas, a través de las maresinas. Son sustancias que reducen la inflamación del cerebro o de cualquier otra parte del organismo. Bien, la falta de EPA pues, se ha relacionado con enfermedades autoinmunes, enfermedades cerebrovasculares, depresiones, alergias, y el DHA pues, también se relaciona su déficit con cáncer, muerte súbita, depresiones recurrentes, depresión posparto. Esto es muy importante.
La mujer, cuando se queda embarazada, tiene que tomar durante todo el embarazo omega 3 DHA, porque sabéis que el omega 3 DHA tiene un tropismo muy especial por la retina, por el cerebro, por las glándulas suprarrenales, y en el embarazo una de las cosas que se desgasta muchísimo son las glándulas suprarrenales, que gastan y consumen altas cantidades de omega 3 DHA. Si no tienes, te quedas embarazada y no tienes suficiente DHA, pues es posible que vayas a tener un problema de depresión postparto por un déficit de omega 3 DHA. También se mide la ratio EPA para saber si, sabes que ahora las depresiones están diciendo que es un problema de inflamación cerebral. Entonces podemos medirlo con la proteína C reactiva ultrasensible, con el ácido araquidónico y con la relación EPA, midiendo la interleuquina 6. Estos son marcadores que nos pueden estar indicando, si tenemos un paciente con depresión, que la causa de esa depresión es una neuroinflamación cerebral. Bien, para eso medimos el índice omega 3, que es un índice que nos mide la cantidad y calidad de los ácidos grasos totales en las membranas de los glóbulos rojos de la sangre. Entonces, lo ideal se sitúa en torno al 8%, entre 8 y 10. Si está por debajo, esto puede favorecer el desarrollo de problemas cardiovasculares y neurocerebrales. Veis aquí, hacen la relación. Existen ya análisis a partir de los cuales te pueden medir este índice, y es un marcador muy importante para ver si nuestro paciente tiene tendencia a un problema neurodegenerativo o a un problema depresivo. Esto lo hemos visto ya, esto también. Bueno, la melatonina, importante estos datos, es un marcador cronobiológico. El estrés disminuye su concentración, entonces en personas con alto nivel de estrés reducen su melatonina. Y también, muy importante, regula la inmunidad natural y adquirida. Hay algunos catedráticos por ahí por Granada que están utilizando la melatonina con criterios terapéuticos para Parkinson y enfermedades degenerativas, pero ya con altas dosis de melatonina, hablamos de 150 o 200 miligramos. El GABA, que sería el ácido gamma-aminobutírico, que sería un neurotransmisor inhibidor, es el que nos ayuda a relajarnos, es el Valium natural. Bien, esto es lo que sabíamos, los trastornos de las depresiones. Hay ciertos trastornos endocrinos, como es el hipotiroidismo, el Cushing, el aumento del cortisol, insuficiencias hipofisarias, las menopausias, los problemas hormonales estrogénicos. Pueden ser una de las causas, no solamente son los neuropéptidos, pueden ser una causa de depresión. También déficits nutricionales, como hemos comentado, de vitaminas y de folatos, de vitamina B12, y las alteraciones en los niveles de los neuromediadores. Pero lo que no sabíamos hasta ahora es que los factores inflamatorios inmunitarios que se pueden producir en el intestino, como las intolerancias a los alimentos, los LPS, los lipopolisacáridos, que se producen por bacterias gram negativas a nivel intestinal y que pueden producir inflamación, pues pueden también afectar a los problemas depresivos. Fijaros que hay péptidos opioides derivados del gluten. El gluten y la caseína tienen una acción morfínica. Entonces, ¿qué significa? Que cuando consumes caseína o gluten, inflamas a nivel intestinal y esto puede producir también estreñimiento. De origen periférico, inflamaciones a nivel periférico también pueden afectar a estos problemas depresivos. Los déficits en omega 3 o el desequilibrio omega 6, omega 3, la relación de las enfermedades también cardiovasculares con la osteoporosis. Bien, vamos a hacer un poquito rapidito ahora esto, porque ya me dicen que hay poco tiempo. ¿Qué hacemos cuando tenemos la dopamina elevada? Vamos a tener este metabolito alto en la orina. Esto, cuando uno tiene mucha dopamina, va a estar nervioso, va a estar agitado, ¿no? En exceso. Entonces, la dopamina va a producir hiperactividad mental, sobreexcitación, a veces esos movimientos tipo TOC, trastornos
compulsivos. Y también sabemos que ciertos antígenos que vienen desde el intestino, a través de una serie de metabolitos, sobre todo el Clostridium, pueden afectar también a los niveles de dopamina cerebral, y esto puede provocar también cierta agitación. Consejo nutricional. Bueno, para bajar la dopamina no hay grandes consejos nutricionales, regular en la medida que sea posible la alimentación, y si observamos que hay problemas de porosidad intestinal, que hay perturbación del equilibrio del intestino, pues regular con probióticos, prebióticos y la L-glutamina como regulador de la porosidad intestinal. Esto es lo mismo. Y ahora tendríamos la dopamina por debajo. Esto nos va a producir cansancio, agotamientos, depresión dopaminérgica, los TDAH con problemas de atención y concentración y Parkinson. Bien, sabemos que con respecto a la clínica, pues lo hemos dicho, la dopamina nos da el impulso, la fuerza, la vitalidad, las ganas de desarrollar proyectos. Todo eso, si tenemos baja la dopamina, pues se va a alterar. Ciertos temblores también, que nos pueden llevar también a problemas de Parkinson. En cuanto a la fisiopatología, recordar que para que la tirosina se convierta en dopamina, tenemos que tener un transportador que sería el hierro, que favorece el paso de la tirosina a dopamina en el cerebro. Ciertos problemas de diabetes tipo 2, ahora lo veremos en otro gráfico, el estrés crónico, pueden derivar la tirosina a otra ruta metabólica y esto puede dificultar la producción de dopamina. Aquí lo tenéis, ¿veis? Este sería el desayuno, una ingesta proteica, pero si el paciente tiene una ingesta excesiva de hidratos de carbono refinados con el desayuno, o tiene un estrés con aumento del cortisol, o tiene una diabetes tipo 2, pues la tirosina, a través de la tirosin aminotransferasa, derivan la tirosina al ciclo de Krebs y dificultan la entrada de la tirosina al cerebro para que se convierta en dopamina y posteriormente en noradrenalina. ¿Qué podemos hacer cuando en este tipo de situaciones? Pues aportar alimentos, precursores de dopamina, como es la tirosina, fenilalanina, y también pues alimentos ricos en proteínas, que son los que aportan esa L-tirosina. Evitar los zumos de fruta, los edulcorantes sintéticos o alimentos muy refinados con el desayuno para que no dificulten la entrada de la tirosina a dopamina en el cerebro. También podemos complementar con preparados que tienen L-tirosina. Hay que distinguir entre L-tirosina aminoácido de la tirosina hormona tiroidea, son cosas distintas, ¿eh? Entonces podemos dar L-tirosina, 500 miligramos, 2 gramos por toma, y no sobrepasar 8 gramos al día. Bien, ahora viene el sistema noradrenérgico. Cuando está muy elevado, vamos a tener este metabolito alto en la orina, y esto va a producir estrés y ansiedad. Esto va a producir reacción de estrés agudo, hiperactividad sensorial, trastornos ansiosos generalizados. Y aquí pues tenemos que regular un poco una alimentación salud, aportar magnesio. Sabéis que el magnesio es el mineral de la relajación muscular. Y podemos aportar como unos 6-7 miligramos kilo peso día, repartidos en varias tomas a lo largo del día. Si la noradrenalina está baja, pues esto va a afectar al aprendizaje y al humor. Y esto pues se puede provocar trastornos de aprendizaje, trastornos ansiosos, sufrimiento moral, trastornos del humor con pérdida del placer, se llama anedonia, es como se denomina, a veces también pensamientos suicidas. Y en cuanto a la fisiopatología, pues vamos a encontrar su metabolito muy disminuido en orina. También hay que revisar los cofactores. Consejo micronutricional, pues aporte de precursores de L-tirosina, cápsulas de 500 miligramos, 1,5 a 2 gramos al día, y en caso de déficit demostrado, pues si el hierro está bajo, hay que aportar hierro, si el cobre está bajo, pues hay que aportar cobre, que eso se puede analizar ya a través de los análisis. Bien, seguimos ahora con la serotonina. Cuando vamos a encontrar, si está alta, su metabolito elevado en la orina. Entonces,
Si está alta, hay que pensar en un estado inflamatorio intestinal, trastornos cognitivos, del comportamiento, trastornos obsesionales, fobias sociales, angustias, fobias. Puede ser debido a un exceso de serotonina, porque la serotonina en exceso te hace estar pasado de rosca, ¿eh? Así como por debajo te deprime, en exceso te hace como estar pasado de rosca. Un aporte de aminoácidos de cadena ramificada nos vendría muy bien, porque como sabemos que compiten en la entrada a través de la barrera hematoencefálica con el triptófano, pues es un recurso terapéutico que podemos utilizar de forma transitoria para evitar que entre demasiado triptófano al cerebro, y esto puede provocar un aumento de serotonina. Cuando el eje de la serotonina está bajo, su metabolito va a estar bajo, y esto va a producir depresión, trastornos compulsivos alimentarios, insomnio y también esa impulsividad por la comida. Por eso, normalmente, la compulsión por comer suele pasar fundamentalmente por la tarde, por la tarde-noche. Cuando es por el día, ahí está implicado también el cromo. Entonces, vamos a tener problemas de comportamiento, tipo compulsivo, trastornos del sueño, trastornos del humor, ansiedad, trastornos de la personalidad, cuando la serotonina está baja. Hay que revisar en cuanto a la fisiopatología si existe un déficit de hierro, de folatos, y hay que revisar, muy importante, el intestino, porque hemos dicho que el triptófano, si estás en disbiosis, si tienes una alteración o perturbación del equilibrio de la flora intestinal, vas a transformar el triptófano en indican y ya no lo absorbes. Este es el motivo por el cual a veces pacientes te dicen: oiga, doctor, yo tomo triptófano y no me hace nada. Pues es posible que lo estés desviando a través del intestino por otro lado. La barrera hematoencefálica, si consumes proteínas que contienen tirosina, pues también pueden competir en la entrada del triptófano a la barrera hematoencefálica. Y también por vía cerebral, cuando están muy activadas las vías IDO, que son, ¿veis? Mira, aquí tenéis el triptófano. Cuando alguien tiene problemas de estrés físico, estrés psicológico, tiene sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, esto genera un aumento de citoquinas proinflamatorias, como es el TNF, la interleuquina 6, radicales libres, y esto hace que active esta enzima que es la IDO, la indolamina, y entonces, ¿qué sucede? Que si tú te entra triptófano, pero estás en esta situación, pues el triptófano te lo desvía hacia la vía de los ácidos orgánicos cerebrales y ya no fabricas serotonina, aunque estés tomando triptófano. Pero vamos a enseñaros un pequeño truco para poder saltarnos este paso. ¿Se os ocurre qué podríamos hacer para poder saltarse la acción del IDO? Es un complemento dietético que encontráis en los herbolarios. Si tenéis esta situación de inflamación, de estrés psicológico, psicobiológico, sobrepeso, síndrome metabólico, sabéis que el IDO os va a desviar el triptófano a la vía de los ácidos orgánicos cerebrales. Pues una forma que tenemos de saltarnos esta vía es dar el 5-HTP, el 5-hidroxitriptófano. Así saltáis esa vía. Este es un dato muy importante, ¿eh? Bien, veis que con exceso de cortisol, el triptófano activa el latido, y cuando hay inflamación de bajo grado con interleuquinas proinflamatorias, estimulan la IDO, entonces el triptófano va a esta ruta metabólica, la quinureína, que es neurotóxica. Pero sin embargo, si damos el 5-HTP, ya nos saltamos toda esta ruta y transformamos directamente en serotonina. Bueno, vamos a ir un poquito rápido. Bueno, esto es aportar los cofactores que decíamos. El litio también es un regulador psicoemocional muy importante. Es una lástima que la hayan suprimido dentro de la farmacopea natural que tenemos a nivel de la medicina natural. La insulina, veis que la insulina ejerce un efecto importante para eliminar la albúmina del triptófano, que se convierta en triptófano libre, y este pasaría directamente a la barrera hematoencefálica. El litio también favorece este paso, y fijaros, la aspirina, el ácido acetil salicílico y el vino tinto, o sea, que tomar una copita de vino tinto, pues también nos viene bien. Estimula este paso
y favorece el paso del triptófano libre a través de la barrera hematoencefálica. Podemos utilizar en fitoterapia la hierba de San Juan, la pasiflora, el azafrán, que son inhibidores de la recaptación de la serotonina. Bien, después serían los cofactores, que básicamente, me dicen que hay poco tiempo, los cofactores básicamente es reponer aquellos cofactores que intervienen en la regulación y en la producción de estos neuropéptidos o neurotransmisores cerebrales. Tenemos el magnesio, el zinc. Una cosa importante, en problemas de depresión aguda han visto los investigadores que no existe una variación muy importante del magnesio, pero en situaciones de depresiones leves o moderadas sí han visto diferencia en los niveles de magnesio. El zinc también sabéis que es muy importante. Os iba a contar una cosa muy interesante del zinc, pero no da tiempo. Los folatos, su deficiencia, los folatos, que es la B9, puede producir irritabilidad, depresión. La B12, fijaros, en Irán se fabrican 80 toneladas de azafrán, en Grecia 6 toneladas, España es productora de 3 toneladas, Italia 300 kilos. Fijaros, 200.000 flores son necesarias para obtener un solo kilo, que cuesta alrededor de 1.000 euros. Bien, esto es la fisiología del azafrán, para que supierais cómo es un recaptador de la serotonina. Bueno, la actividad física. ¿Cómo actúa la actividad física en la serotonina? El ejercicio físico utiliza las reservas del glucógeno, también mejora la utilización de los aminoácidos ramificados por el músculo, y si haces un ejercicio por encima de 60 minutos, la albúmina, que es la que está unida al triptófano, se libera, y este triptófano llega con más facilidad a atravesar la barrera hematoencefálica. Es decir, que el ejercicio físico mejora la disponibilidad del triptófano a nivel central y mejora también la síntesis de serotonina. A nivel de la dopamina, la actividad física de más de 60 minutos aumenta la síntesis de dopamina y de noradrenalina. Las consecuencias, pues un aumento de la frecuencia cardíaca, de la vigilancia y de la motivación. O sea que hacer ejercicio es adecuado también para aumentar los niveles de dopamina. El magnesio, que ya hemos hablado amplio, tenéis que recordar que el magnesio participa en todas y cada una de las reacciones bioquímicas que están implicadas en la formación y producción de energía. Sabéis que la coenzima Q10 activa las cadenas respiratorias mitocondriales, donde producimos y donde fabricamos la gran molécula de energía de la vida, que es el ATP. Pues cada uno de nosotros fabrica a lo largo del día su peso en ATP, pero para que ese ATP pueda ser utilizado como fuente de energía, necesita un ayudante, y ese ayudante es precisamente el magnesio. Fijaros que participa en todas las reacciones químicas donde está implicada la producción de energía. Del magnesio, bueno, yo supongo que sabéis ya bastante. La taurina, esta también es muy importante, que a veces se habla muy poco. La taurina no está presente en el mundo vegetal. Múltiples vías de síntesis hepática a partir de la cisteína, a partir de la metionina, presente de forma conjugada en las sales biliares. No es exactamente un aminoácido, ya que no tiene un grupo carboxilo, pero sí tiene un grupo sulfónico, que es el azufre, y no se incorpora en las proteínas. Fijaros lo que hace la taurina. Es el aminoácido más abundante en el músculo cardíaco. Ayuda a normalizar la frecuencia cardíaca, al aumentar la retención de potasio y de magnesio. Neuromodulador del GABA, muy importante, que es el ácido gamma-aminobutírico o Valium natural. Efectos ansiolíticos, sedantes, miorelajantes. Disminuye las cantidades de adrenalina en aquellas personas que tienen en exceso. Reduce la agregación plaquetaria y también reduce las pérdidas urinarias de magnesio, que en situaciones de estrés excretamos y eliminamos hasta 4 y 5 veces más magnesio de lo habitual. Recordar que la taurina mejora el funcionamiento hepático, mejora el funcionamiento visual y mejora la neurotransmisión cerebral. Bien, pues entonces lo dejamos por hoy, ya en próximas ocasiones podemos profundizar un poquito más. Una pregunta muy rápida. Hablo
Ve- Parkinson y están haciendo experimentos en Granada. ¿Tiene alguna información sobre ello? El Parkinson, sí, te voy a dar un dato muy importante. El Parkinson se empieza a producir entre los 10 o 15 años de edad. No sé si habéis oído hablar lo que se llama el quorum sensi. ¿Habéis oído hablar de este concepto? Quorum sensi. El quorum sensi significa que un grupo de bacterias empiezan a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llega un nivel determinado, se organizan como un ejército y a través de su microbioma alteran tu organismo, producen tu patología. Y en el caso del Parkinson, se ha visto que este quorum sensing de bacterias empiezan a fabricar una proteína que es la alfa-sinucleína. Y esta alfa-sinucleína llega al cerebro afectando al sistema dopaminérgico. Y esta es la causa principal del problema del Parkinson, la acumulación de la proteína alfa-sinucleína, pero cuyo origen inicial es el intestino. Por eso la mayoría de los autores médicos de las distintas épocas ya lo sabían, ya lo decían, que la raíz de todos los males está en el mal funcionamiento digestivo y el mal funcionamiento intestinal. Y en concreto el Parkinson, alfa-sinucleína, por este aumento de estas bacterias que dan lugar al quorum sensi. ¿Siempre se comienza tan pronto? ¿Habrá casos? Empieza pronto, por eso en los problemas de Parkinson es bueno que el paciente no vaya estreñido. Pacientes con sospecha de Parkinson tienen que ir bien al servicio para que no acumulen la alfa-sinucleína que puede llegar al cerebro afectando al sistema dopaminérgico. ¿Y lo del zinc que dijo? ¿El? Lo del zinc. El zinc. Bueno, el zinc sabéis que el único mineral que llega de forma directa y concreta a los telómeros, sabéis que el telómero es la parte final de los cromosomas, y si esto es un telómero, cada vez que se divide la célula, se va acortando el telómero, se va cortando, pues el zinc tiene un efecto protector de los telómeros y de la telomerasa. Mejora la neurotransmisión entre los dos hemisferios cerebrales y es uno de los minerales más importantes para el mantenimiento del equilibrio ácido-básico. Prácticamente el 70% del zinc que entra en nuestro cuerpo es utilizado para la producción de bicarbonatos a nivel del páncreas y gracias a esos bicarbonatos tú regulas tu equilibrio ácido-básico. Y si no tienes zinc, tu equilibrio ácido-básico se viene abajo, porque la forma química más importante de regular ese equilibrio ácido-básico es tener unos buenos niveles de zinc. El zinc, a veces sabes que salen manchitas blancas en las uñas, esto es indicativo que hay una carencia de zinc. Y fijaros que el líquido espermático en el hombre, eso es muy rico en zinc. Sabéis que en el censo nacional español llegan el doble de mujeres a centenarias que de hombres. Entonces, cuando mantenemos la relación sexual, el hombre aporta a la mujer muchísimo zinc y de altísima calidad, y la mujer rejuvenece, y el hombre envejece.